Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Unos 273 adolescentes se encuentran internados en INISA por haber cometido algún delito. Si bien las cifras registran una baja, aumentó la cantidad de jóvenes presos por narcotráfico, internados por delitos vinculados al narcotráfico. Para conocer más datos del último censo que se realizó y acercarnos a su realidad, recibimos a la presidenta de INISA, Rosana de Olivera. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días y un saludo grande a toda la audiencia de Arriba Gente que nos está mirando. Muchas gracias. ¿Qué valoración se hace a nivel general de este primer censo? Porque hay muchos temas para abordar, el crecimiento, ¿no?, de adolescentes menores de edad que cometen delitos vinculados al narcotráfico, la baja general, ¿no?, de los ingresos de todas maneras. Vienen cambiando un poco las modalidades, ¿no? Sí, exactamente. Este es un trabajo que hizo UNICEF en noviembre del 2021, o sea que estábamos en plena pandemia, y lo compara con un trabajo similar, o sea, en cuanto a la metodología y a la técnica utilizada, con respecto a un trabajo que había hecho en 2018, año de no pandemia. O sea, estamos comparando un año de no pandemia con un año de pandemia. Y si ustedes ven la carátula del censo, que lo tengo aquí en mi mano, es Censo de Población de Adolescente Privada de Libertad y la capacidad de respuesta del INISA. Y eso es lo interesante para la institución, porque no solo se hicieron encuestas cara a cara a la totalidad de los adolescentes, también a los funcionarios, a los directores de los centros, y explica claramente en la metodología utilizada a través de equipos consultores, que fue la empresa contratada, en los 13 centros de privación de libertad, también algunos temas vinculados a lo que es lo edilicio, la ventilación, el nivel de humedad, y todo eso mejora, además del vínculo entre ellos, el vínculo con los adultos. Entonces, la verdad que este punto es un trabajo que hizo UNICEF dentro de un memorándum de entendimiento que firmamos, que tiene otras estrategias. Esta es una de ellas que ya se concretó y la tenemos acá con nosotros, y que nos da la pauta de que el camino es este, porque de verdad, la verdad que cuando me dijeron que iban a hacer un censo en 2021, comparándolo con un año de no pandemia como el 2018, dijimos, bueno, quién sabe qué números nos da. Y sin embargo fueron mejores en general en todas las preguntas que se hace, tanto a los adolescentes como a los funcionarios, y de verdad que bueno, nos alienta a que el camino es este. Sin duda que hay muchísimas cosas por hacer en el INISA. ¿El camino es este? ¿Se puede hablar de una gestión exitosa? Lo digo por lo siguiente. Hace algunos años nos arrancábamos los pelos con el tema de los menores y las rapiñas. Y ahora vemos que bajan la cantidad de ingresos por rapiñas, pero suben y se están dando otras señales de adolescentes vinculados al narcotráfico, de aumento de adolescentes que cometieron violaciones. ¿Se puede hablar de un modelo exitoso cuando quizá la calidad de los delitos empeora? Bueno, con respecto a los delitos y cómo se da ese corrimiento, que el censo muestra que bajan casi en un 20% de las rapiñas y aumenta de un 2 a un 11%, siempre comparando 2018 con 2021, INISA en ese sentido no tiene nada que ver, digamos. Bueno, pero de alguna manera el objetivo es reinsertar a esos jóvenes en la eso sí, sociedad, ¿no? Por supuesto, darle la mayor cantidad de oportunidades y administrar las medidas alternativas y las privativas de libertad y darle allí las oportunidades de estudio. A veces tenemos que trabajar con los adolescentes y siempre pongo un ejemplo porque nosotros tenemos un muy buen vínculo con los jueces especializados en la materia adolescente y justamente la semana pasada nos reunimos con los dos, que son la doctora Borges y el doctor Falco, que también visualizan y me manifestaron esta mejora. Ellos recorren hace mucho tiempo y están vinculados a lo que es la temática adolescente, y también me manifestaron a mí y me acompañó la doctora Rosario Pérez de lo bien que están viendo la situación interna y de las estrategias que se están utilizando dentro de la institución. Todo lo demás será quizás evaluación por parte de la academia o de otro organismo que, bueno, pueda estudiar a fondo por qué es que se dan esos cambios de un delito al otro, ¿no? Puede tender a pensar también que si se compara un año de pandemia con un año donde la movilidad
era normal, como 2018, también puede tender a pensar que las rapiñas descendieron en esa línea, ¿no? Algo que se vio reflejado en los delitos de los adultos también. Claro, yo por eso digo, eso no me compete INISA. a mí, no es función del INISA poder tomar una postura al respecto. Habrá, ya repito, la academia o quizás el Ministerio Interior tiene información o trabajos al respecto. Pero... Ahora, Rosana, hay una tendencia, Lore recién lo marcaba, en lo que tiene que ver con delitos de narcotráfico, de violación. El abordaje me imagino que es distinto porque además se incluyen 4 menores de edad brasileños que cometieron delitos en la frontera. ¿Cómo conviven esas realidades, ¿no? Bien, muy buena la pregunta. Hoy tenemos 4, que 3 tienen 17, de estos 4 y uno tiene 18. Hemos llegado a tener en el correr de este año 9, o sea que ahora se fueron algunos, pero eso es muy dinámico, o sea que pueden entrar perfectamente más. Ahí tenemos 2 temas. Primero, sí, son capturados en la frontera, sobre todo con Rivera, y ahí tenemos enormes desafíos, porque son adolescentes que tienen una primera barrera, que es la idiomática, entonces les cuesta mucho más incorporarse a las actividades, a la educación formal, a los talleres. Son jóvenes y a veces aprenden rápido y los idiomas no son tan distintos, pero es una barrera real en la que vamos a tener que trabajar. Hemos tenido contacto con el consulado brasilero porque también a veces nos cuesta mucho más llegar a esas familias, porque no es lo mismo contactarnos con una familia, que es otra de las banderas de esta institución, el vínculo con la familia, porque es muy importante desde que ingresa hasta que egresa el adolescente. En el pasaje, el acompañamiento de la familia tiene que estar durante todo el pasaje. Ese vínculo con la familia, estando en Brasil, es también más dificultoso. ¿Se logra contactar? Sí, siempre, sí, por supuesto, porque telefónicamente uno o también puede virtualmente. tender a pensar que son chiquilines que fueron excluidos de familias, de su entorno más cercano, captados por grupos narcotraficantes y que tal vez los que mantienen el contacto son esas mismas organizaciones. Sí, ellos, algunos no tratan de no hablar mucho, pero algunos han manifestado, ¿sí? Y eso sucede, lo que estás diciendo. Obviamente que nosotros hacemos todos los esfuerzos porque necesitamos, y por ejemplo tenemos uno de ellos que va a estar 9 años, o sea, puede hacer una carrera universitaria perfectamente ese adolescente. No tienen cédula, no tienen documentación, es otra tarea que estamos con el equipo de género y no discriminación inmigrantes, estamos trabajando junto con el consulado para, bueno, poder conseguirle la documentación para que formalmente podamos inscribirlo en todo lo que es la oportunidad educativa y pueda insertarse, porque por el tiempo que tiene, perfectamente es nuestro deber darle la oportunidad de que ese adolescente estudie, ¿verdad? Así justamente un dato de este censo es que el 85% de los internos no terminó el ciclo básico, ¿no? El tema estudio es ahí una bisagra. ¿Están pudiendo llegar a qué porcentaje de los internos con el estudio que puedan reinsertarse y aprovechar ese tiempo para, bueno, ir creciendo en lo que tiene que ver con la educación? Vienen de entornos que ya sabemos, de abandono, de la educación formal, de familias desestructuradas, también manifiesta este censo que más del 50% vienen de familias vinculadas, dedicadas al delito, sus padres, sus abuelos, entonces... sí, se va pasando de generación en generación. Exacto, es como ya desde niños saben que se van a dedicar a eso, como en otras profesiones de repente, cuando son abogados los padres, los hijos y los nietos. Bueno, esto pasa algo así, ya es algo familiar y entonces desarticular eso, pero por eso digo, la tarea del INISA es incorporar todo el abanico de mayor cantidad de oportunidades para que estos adolescentes puedan sumarse a esas estrategias. Y también a veces nos pasa que, por ejemplo, tenemos una propuesta muy buena con Seconeu, que es la gremial de gomerías y talleres de mecánica ligera, que nos da muchísimo éxito y ellos se entusiasman mucho. Y el otro día, en un lanzamiento, uno se me acercó y me dijo: Presidenta, toda mi vida quise ser mecánico, era mi sueño de niño. Y en mi barrio y en mi entorno y en mi familia no se me había dado la oportunidad y se me está dando en el INISA. Entonces, esa es un poco la mirada y la tarea, cuando uno siente, bueno, la tarea la estamos cumpliendo, porque de verdad ese joven encontró, como todos los jóvenes en esta etapa de la vida, su proyecto de vida y su vocación, que era ser mecánico. Y no se le había dado en el afuera, se le está dando dentro del INISA. Ahora incorporamos, por ejemplo, talleres de robótica, que es algo innovador y lo estamos llevando a cabo en el Centro Desafío, que es el centro donde tenemos a los más chicos de edad, de 13 a 15 años. Justamente esta semana atrás lanzamos un piloto junto con la Universidad Católica y con la Fundación Cienarte, y lo quiero decir porque son organizaciones, instituciones que se suman y que siempre tienen una sensibilidad especial con el INISA. Y la otra estrategia importante, y mirando hacia adelante, es que estamos incorporando una propuesta que lleva adelante hace 13 años Argentina, que se llama Espartanos. Si
ustedes entran a la plataforma, van a ver, porque está excelente, y a través de la Asociación Civil Halcones, que empezó simplemente visitando a esos adolescentes en Colonia Berro que no tenían visita familiar, los sábados de mañana, con unos refrescos y unos bizcochos, aquellos adolescentes que quedaban cuando todos estaban con sus familias, con sus hijos, con sus hermanitos, con su mamá, con su papá, con sus abuelos, estos jóvenes quedan sin visita. Es un momento bastante duro y que se va repitiendo, y como autoridades... Y ellos lo hacían como una suerte de compañía. Exacto, en esos momentos ellos van como a acompañar, a dar una charla, en fin. Ellos hoy están llevando adelante esta propuesta de Espartanos que tiene 3 patas. El rugby es la zanahoria, el deporte, ya lo he dicho hasta el cansancio, todos los beneficios que da, no lo voy a repetir. La espiritualidad, porque en Argentina tienen algo, son bastante más religiosos que nosotros, que puede ser una clase de yoga, no tiene por qué ser algo religioso para no vincularlo. Y la tercera pata es el trabajo y dar una salida laboral. En esto estamos ya los martes a las 8 de la mañana en Colonia Berro, todos los martes a las 8 de la mañana. Muchos adolescentes de la colonia interactúan, y eso, lo que les digo, no es menor. Hasta hace poco en algunos centros no se podían cruzar los adolescentes en un pasillo. Hoy están yendo a una cancha de rugby adolescentes de Colonia Berro, de todos los centros de Colonia Berro, de la gran mayoría, y invertimos mucho en redes, championes, bueno, los palos de rugby, las canchas de rugby. Seguimos apostando al deporte. Rosana, y en ese sentido, viendo, por ejemplo, pues ya vamos a hablar del tema de las horas dentro de las celdas de los menores, en algunos casos 17 horas, en Canelones, el interior, en el entorno de las 15 horas y media aproximadamente. Pero vinculando todo esto y pensando en este ingreso, por ejemplo, de chicos de la frontera, de la zona de Brasil, se empieza a dar una situación compleja en lo que tiene que ver con enseñarles algunos tipos de delitos que tal vez están cometiendo allí, acá no, aún que no han llegado, formas de proceder. Pienso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con rapiñas, con el narcotráfico, con secuestros. ¿Qué pasa con eso? ¿Se traslada? ¿Ustedes ven que hay una forma de recuperación de no tomar esos ejemplos? 2 cosas. Tratando de no estigmatizar, ¿no? Pero exacto, no, está bien, es así. Nosotros estamos como visualizando estas primeras, fueron 9, ahora son 4, viendo un poco cómo se mueve. Primero decirles que tienen una excelente conducta. Porque a veces la gente se piensa... Los chicos de la frontera que vienen de Brasil. Excelente conducta. Se suman a todos los casos que hemos tenido, ¿verdad? Yo estoy hablando de la experiencia de estos 2 años. Son jóvenes que se comportan muy bien, son muy respetuosos, son muy educados, no generan conflicto en los centros, que sí tenemos en otros. Eso es lo primero que quiero decir. Y sí, en algunos casos puntuales se ha detectado que sabemos además que estas bandas, el crimen transnacional organizado, yo también les he hablado en otras participaciones en el programa, que estoy muy activamente participando del programa del Pacto, que es el programa contra el crimen transnacional organizado, que es de la Unión Europea y que está trabajando con América Latina para todo esto que tiene que ver con el crimen transnacional organizado y con el narcotráfico. Y sabemos que estas bandas, no estoy hablando puntualmente de estos casos, pero utilizan estos lugares para captar otros adolescentes. Ellos son muy reservados, no lo manifiestan abiertamente, pero bueno, nosotros estamos como alerta porque sabemos en estas participaciones internacionales que he tenido varias, se repite lo mismo. Y siempre también hay una frase que me quedó marcada, que para luchar contra el crimen transnacional organizado hay que estar más organizado que el crimen. Como Estado, como gobierno. Entonces, lo que yo digo es que pongamos la mirada en el ENISA, porque es una etapa, o sea, desde el Estado podemos hacer un montón de cosas. Son jóvenes, son maleables, uno los lleva... No todos los casos pueden ser exitosos, pero muchos de ellos... Se la corre atrás, sí, ¿no? Porque ese sentido de la vida, de triunfar, de tener cosas materiales, poder, ¿no? Que da una banda narcotraficante. Sí. Les da lo que no les dio la familia. Bueno,
Y bueno, en pocos años el objetivo debería ser ese y es difícil. Ya tenemos que cerrar, pero bueno, hablábamos de las horas de encierro, que son entre 15, hay 12, 15, 17 horas, de 24, es mucho. Bueno, la intención de aumentar la educación y todo eso lleva recursos. ¿Cómo venimos en ese sentido? Estamos discutiendo la rendición de cuentas, ¿qué pide INISA y qué se le va a otorgar? Con respecto a las horas de encierro, decir que de los 13 centros, solo 3 son de máxima, porque los promedios ahí estamos viendo promedios, ¿no? Claro. Sí, y perdón, y hay que agregar todo esto, todos los jóvenes que son más de 300 que tienen medidas alternativas. Exacto. Bueno, y un poco la rendición de cuentas iba por ahí. Nosotros tenemos la potestad, por la ley de creación del INISA, de encargarnos, como les decía al comienzo, de administrar las medidas privativas, que claramente ya lo tenemos, son los 13 centros de privación que tenemos, y las medidas alternativas. Con respecto a las medidas alternativas, aún 140 adolescentes en el interior del país los maneja INAU, nosotros en el interior no tenemos ese manejo. Tenemos unos 90 que sí los manejamos directamente con INISA, una oficina de INISA, una dependencia de INISA. Otros 100 y algo con organizaciones sociales también contratadas por INISA, pero a través de las organizaciones sociales. Son unos 350 adolescentes en medidas alternativas y tenemos la potestad, pero no tenemos los recursos. Entonces lo que estamos pidiendo es poder sí tomar, en definitiva es transferir los recursos que el INAU está utilizando. Podríamos pasar los inmuebles, si alguna cosa ya se ha hablado con INAU de que nos den en comodato los inmuebles, por ejemplo, se ha visualizado ya Mercedes y Maldonado, y los funcionarios es simplemente hacer un pase en comisión, o habría que ver la forma, pero el dinero del Estado es el mismo que hoy lo tiene INAU, que lo podría tener INISA. Para poder llegar con las medidas sustitutivas al interior a todo el país, exacto, y poder cumplir con la ley, que ese es el objetivo, la potestad del INISA lo tiene. Lo otro importante es que sí, no llegamos a fin de año con el dinero de funcionamiento. 60 millones de 60 millones del déficit. Igual quiero aclarar porque a veces se maneja alguna forma un poco maligna. No va a faltar comida, ni salud, ni ropa en el INISA. Las facturas que no se pagan son facturas del Ministerio de Interior, que es quien nos cubre el perímetro, porque del total de funcionamiento del INISA, más del 40% es para pagar la seguridad del perímetro de los centros. Entonces, para que la gente tenga claro, y sí falta dinero en funcionamiento, pero es puntualmente en ese rubro, digamos. Lo que se hace es, lo dije el otro día en la radio, es no se pagan algunas facturas a fin de mes y se pagan con el presupuesto siguiente. La idea es que tengamos un presupuesto acorde. Son 270 adolescentes y como Estado creo que merecemos, sería inteligente en la situación en la que estamos. Después hablamos un montón de yo factores en estas instancias internacionales hablo con colegas que tienen las mismas responsabilidades que yo y ellos tienen problemas gravísimos de maras, de pandillas, que eso no lo tenemos hoy acá. Así que pongamos la mirada en el INISA y no es tanto lo que se está pidiendo para poder seguir mejorando y transformando la vida de estos adolescentes que van a volver a la comunidad y queremos que lo hagan como ciudadanos de bien. Rosana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla con la presidenta de INISA, Rosana de Olivera. Ya son las 9 de la mañana, 19 minutos.